Mi nombre es Kevin Mejía y para continuar con la presentación, yo ahora les voy a hablar del Retén ISR2, en este caso de la versión web. ¿Qué es y para qué sirve el Retén ISR2? Esta es una aplicación informática que la Administración Tributaria pone a disposición de los contribuyentes especiales para la determinación, presentación y pago de las retenciones de asalariados, rentas de capital, opcional simplificado y facturas especiales. ¿Cuáles son los requisitos indispensables para el acceso a la herramienta? Pues principalmente contar con internet y con acceso a la agencia virtual. Ya nuestro compañero David les habló un poco acerca del acceso a esta herramienta, así es como se visualiza la opción del Retén ISR2. En el menú principal de la herramienta encontramos en rentas de trabajo la carga de archivos, gestión de empleados, impresión de liquidación y reporte de operaciones de empleado. En otras retenciones tenemos carga de archivos para opcional simplificado y facturas especiales, retenciones de rentas de capital e impresión de constancias. En cierre de periodo tenemos retención de empleados, otras retenciones, generación del formulario 1331 y envío de la conciliación anual. Y en ayuda tenemos un manual del usuario para el sistema Retén ISR2 Web. Hablemos un poco de los tipos impositivos que nos indica la Ley de Actualización Tributaria Decreto 10/2012. Tenemos para las rentas de actividades lucrativas y rentas de trabajo un 5 y 7%, para las rentas de capital y para las ganancias de capital un 10%, y para la distribución de dividendos, ganancias y utilidades un 5%. La base imponible se determina deduciendo de la renta neta las deducciones que se indican en la presente ley de esta manera. Y ahora veamos algunas funciones del Retén ISR2 Web. Tenemos los formatos de carga de rentas de trabajo. El paso 1 sería el registro de empleados. En este apartado alimentamos el sistema con el registro de la planilla completa de trabajadores sujetos o no a retención. Los datos a incluir son la fecha de inicio de la relación laboral y el NID de cada trabajador. Los formatos deben guardarse en formato general y sin decimales. En el caso de los NID alfanuméricos, considerar que la letra deben colocarla en mayúsculas. Para almacenar estos archivos se debe seleccionar como tipo de archivo CSV delimitado por comas. ¿Cómo cargo el archivo? Ingreso en rentas de trabajo, carga de archivos, registro de empleados, selecciono el periodo, habilito guardar, adjuntar documento y lo guardo. Ahora vamos al paso 2, la carga de la proyectada. En este vamos a encontrar tres escenarios. El escenario 1 sería el inicio de la relación laboral. Los patronos deben determinar la renta imponible de sus trabajadores en forma proyectada y con base en la misma establecer el impuesto a su cargo y la parte proporcional a retener en forma mensual. Hay que considerar que los datos deben ser proyectados de forma anualizada. En este formato, de la columna A a la columna P se detallan todos los ingresos y de la columna Q a la columna W se detallan todas las deducciones. Y acá es donde vamos a cargar el archivo. El escenario anterior lo realizamos cuando el empleado inicia relación laboral con la empresa desde el mes de enero. El escenario 2, trabajadores con más de un patrono. Para los trabajadores que tengan más de un patrono, constituirá agente de retención el patrono que le pague la mayor cantidad de rentas afectas, considerando para la proyección de la renta los ingresos totales que el trabajador deberá declarar. No nos vamos a extender mucho acá, este es el formato que vamos a utilizar y acá es donde vamos a ingresar nuestro formato para la carga de la proyectada. Y tenemos el escenario 3, que son trabajadores con. Adicionalmente, si el trabajador hubiera laborado anteriormente con otro patrono, en el mismo periodo de liquidación,
el patrono debe sumar para la proyección anual los ingresos que el trabajador obtuvo conforme la constancia de retención que el trabajador le presente. Este sería el escenario 3 de proyección. Ahora tenemos el cálculo de renta mensual. Estos son los posibles escenarios que pueden realizarse antes de generar un cierre de periodo. Vamos a ver la actualización de ingresos. Si por alguna circunstancia se modifica el monto anual estimado de la renta neta del trabajador, el patrono pagador, sin necesidad de declaración del trabajador, deberá efectuar un nuevo cálculo para actualizar en los meses sucesivos el monto de la retención. Entonces, los cambios en los ingresos se ingresan en la columna A a la columna P y las deducciones se cambian de la columna Q a la columna W. Veamos el ajuste de renta mensual. ¿Cuándo aplicar un ajuste? Tenemos el escenario 1, que es si existe diferencia en el monto de la retención mensual calculada por centavos, la forma de reflejar la retención correcta es con esta opción, porque no se altera la base de cálculo de los ingresos utilizada para la proyección. Y en el escenario 2 tenemos los pagos adicionales, remuneraciones extraordinarias que solo se otorgan una vez dentro del periodo anual y que no fueron estimadas para la proyección. Y tenemos el escenario 3 de renta mensual, que es la suspensión de la retención. En los casos que por indicación del ICS el empleado esté suspendido, automáticamente el salario a percibir en ese periodo ya no estará sujeto a retención, por lo que corresponde previo al cierre de periodo mensual subir este archivo. Si el empleado estará suspendido varios meses, lo que procede es realizar esta operación cada mes antes del cierre de periodo hasta que el empleado se reincorpore a sus labores. Una nota importante: cuando el empleado recibe el alta correspondiente, antes de realizar el cierre de periodo mensual, procede una actualización de ingresos en la que se deberán hacer las modificaciones en las columnas que corresponda y el sistema le recalculará la retención a practicar en los meses siguientes del periodo. Es decir, esto lo que hace es como un corte o una suspensión, aunque ya hayamos cargado la proyectada. Veamos la liquidación por baja. Terminación de la relación laboral. Si el contrato individual de trabajo concluyera antes de realizar el periodo de liquidación de ese impuesto, el patrono debe determinar el impuesto definitivo y devolverle las sumas retenidas en exceso o retenerle la cantidad faltante. En este formato, se deben colocar los ingresos que el empleador percibió separados de la siguiente manera: rentas percibidas, rentas exentas y deducciones. En la columna impuesto a retener según liquidación, el monto a colocar es la última retención practicada, la cual puede ser proporcional en el caso de que no haya laborado el mes completo. Ahora veamos la devolución de sumas retenidas en exceso. Si el patrono determina que tuvo sumas que excedan el valor del impuesto determinado en cada caso, procederá a realizar devolución de las mismas a los respectivos trabajadores. Dichas sumas podrán ser rebajadas por los montos a pagar en cada mes o las retenciones practicadas en esta categoría de renta. Entonces, ingresamos en cierre de periodo, retención de empleados. En la pantalla de cierre de periodo mensual coloco el mes y año y presiono generar. Posteriormente visualizaré en el detalle de retención en la segunda fila que indica menos lo devuelto a empleados por retenciones en exceso del periodo anterior. La herramienta de forma automática colocará el monto de las retenciones en exceso, las mismas que deben ser acreditadas en el mes en el que se realizó la baja, y luego presiono guardar, donde imprimo la constancia de liquidación. Ingreso en el menú principal de la herramienta en rentas de trabajo
impresión de liquidación, coloco el mes en el que realicé la baja, el año, en tipo de liquidación elijo por baja, en estado generadas y presiono buscar. En las liquidaciones generadas en la parte de abajo podré observar los datos de los empleados liquidados y al lado derecho podré imprimir la constancia en la que figurará el monto de las retenciones practicadas en exceso que la empresa se va a poder acreditar. Ahora veamos el cierre de periodo mensual. Bueno, los patronos o pagadores por los medios que la Administración Tributaria ponga a su disposición deberán presentar declaración jurada de las retenciones practicadas y pagar el impuesto retenido, debiendo acompañar a la misma un anexo en el cual especifique el nombre y apellido completos y número de identificación tributaria de cada uno de los contribuyentes que soportan la retención, el concepto de la misma, la renta acreditada o pagada y el monto de la retención. Dicha declaración jurada deberá ser presentada dentro de los 10 días del mes siguiente al que corresponda el pago de las remuneraciones. Previo a la generación del formulario 1331, se realizará el cierre mensual. Esta es más o menos la planilla de empleados y retención calculada que se puede generar. Pasémonos a la generación del formulario 1331. Entonces, ¿dónde puedo realizar este? Ingreso en cierre de periodo, generación 1331, coloco mes y año. Este sería para el paso 1. En el paso 2, presiono validar. La herramienta realizará el cálculo del impuesto a pagar. Y en el paso 3, presiono congelar. Automáticamente se generará el número de formulario de acceso para que realice el pago correspondiente. Dicha declaración podrá visualizarla en la parte inferior en estado generado. Posterior al pago, podrá observar que el estado de la declaración se actualiza a estado pagado. Ahora veamos el informe anual de retenciones. En el mes de enero de cada año, los patronos deben conciliar el impuesto retenido con el impuesto determinado sobre la renta imponible actualizada, tras considerar el monto de las donaciones comprobadas por el trabajador, las primas de seguro de vida para cubrir riesgos en caso de muerte del trabajador, así como planilla de facturas por IVA que haya presentado a SAT. Dicha información mostrará como mínimo y por cada trabajador la determinación de la renta imponible, el impuesto determinado, el impuesto retenido por él y otros patronos y el monto del impuesto devuelto o el saldo a devolver a cada trabajador en caso se hubieran efectuado retenciones en exceso. Se prepara el archivo en Excel guardando en tipo CSV delimitado por comas y agregando de la columna A a la columna P todos los ingresos y de la columna Q a la columna Z los rubros exentos. ¿Dónde y cómo voy a cargar este archivo? Acá tenemos los pasos. Ingreso en rentas de trabajo, carga de archivos, liquidación por cierre de periodo, coloco el año a trabajar y presiono guardar. Posteriormente, para realizar el envío de la conciliación, ingreso en cierre de periodo, conciliación anual, selecciono el periodo a liquidar y presiono buscar. El sistema consolidará los 12 formularios 1331 del periodo a liquidar y presiono enviar. De esta manera. En la parte superior mostrará que el periodo ya ha sido almacenado
y en la parte inferior generará la constancia de conciliación anual. Entonces acá se puede navegar, podemos ver el formato y los pasos desde cada uno. Esta ha sido mi presentación. Muchas gracias y los dejo con mi siguiente compañero.